Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar de logaritmos. Vamos a dar una definición de lo que es un logaritmo y vamos a ver las propiedades que tienen los logaritmos poniendo ejemplos sencillos, ¿sí? Los logaritmos son importantes porque nos van a permitir, dentro de la matemática, trabajar con números grandes y nos van a permitir simplificar muchas expresiones matemáticas. Empezamos definiendo lo que es un logaritmo. Los logaritmos son exponentes, ¿vale? Fijaos aquí en esta potencia que tenemos aquí. El número a elevado a i es igual a x. Si estáis en un vídeo de logaritmos es porque ya habéis estudiado potencias, ¿sí? Bueno, pues los logaritmos son los exponentes a los que tenemos que elevar un número al que llamamos base para poder obtener otro número determinado. Fijaos que yo esta expresión que tengo aquí la puedo poner así. El logaritmo en base a de un número x es igual a i. A es la base del logaritmo, que se corresponde con la base de la potencia. X es lo que llamamos el argumento del logaritmo, que sería el resultado de la potencia. Y fijaos que el logaritmo es el exponente, ¿sí? Entonces los logaritmos son formas de escribirlos, son otra forma distinta de escribir los exponentes. Para esta definición de logaritmo que acabamos de dar, tiene que cumplirse que el número a sea mayor de 0 y que sea distinto de 1. Hay algunas cosas que ya podemos decir con esta definición sobre los logaritmos, y es que no existen logaritmos que tengan base negativa, ¿vale? Lo acabamos de decir, a tiene que ser mayor de 0. Además, no existe el logaritmo de un número negativo, ¿vale? Entonces, si tenemos x es un número negativo, ese logaritmo no existe. El logaritmo de 1 es 0. ¿Por qué el logaritmo en base a de 1 es 0? Porque si yo cojo la base del logaritmo a y la elevo a 0, me va a dar 1, ¿vale? Y no existe el logaritmo de 0. El logaritmo en base a de a es igual a 1. ¿Por qué? Porque la base a elevado a 1 me va a dar a. Y el logaritmo en base a de una potencia con base a es igual al exponente. Eso lo escribimos matemáticamente así. Logaritmo en base a de a elevado a n es igual a n. ¿Por qué? Pues porque fijaos en la definición de logaritmo, ¿sí? A elevado a n es igual a esto de aquí. Vamos a ver algunas propiedades de los logaritmos que vamos a necesitar pues, para hacer ejercicios. La primera propiedad nos dice: el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Matemáticamente lo escribimos así. Si yo tengo el logaritmo en base a de un producto, x por y, esto es igual a el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Fijaos que aquí tenemos una suma, ¿vale? Convertimos este producto de aquí en esta suma de aquí. El ejemplo que os he puesto es este de aquí. El logaritmo en base 2 de 4 por 8, esto es igual a el logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 8. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 4? ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 4? 2. Por lo tanto, esto de aquí es 2. ¿Y cuánto es el logaritmo en base 2 de 8? ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? Lo elevaría a 3, porque 2 elevado a 3 es igual a 8. 2 más 3 son 5 y este es el ejemplo que os he puesto para esta propiedad. Todos los ejemplos que he escogido son sencillos, ¿vale? La siguiente propiedad nos dice que el logaritmo de un cociente, lo tenemos aquí, el logaritmo en base a de x partido por y, es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. O sea que esto quedaría logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Esto es fácil de recordar porque antes aquí teníamos un producto y aquí había una suma. Ahora aquí tenemos una división y aquí hay una resta, pero la propiedad es muy parecida. El ejemplo que os he puesto es que el logaritmo en base 2 de esta división, de este cociente, 8 sobre 4, esto lo podemos poner como el logaritmo en base 2 de 8 menos el logaritmo en base 2 de 4. ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? 3, porque 2 elevado a 3 me da 8. ¿Y a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 4? Sería 2. 3 menos 2 es 1 y esta operación vale 1. La siguiente propiedad nos dice que el logaritmo de una potencia, la potencia que tenemos aquí es x elevado a n, es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Esta propiedad es muy importante, ¿vale? Fijaos que lo que ocurre con este exponente de aquí es que pasa multiplicando delante del logaritmo. Entonces nos queda que n, logaritmo en base a de x elevado a n es igual a n multiplicado por el logaritmo en base a de x. Y el ejemplo que os he puesto es este de aquí. El logaritmo en base 2 de 8 elevado a 4, lo que pasa con este exponente es que pasa para aquí y nos queda 4 multiplicado por el logaritmo en base 2 de 8. Y al 8 ya no le ponemos exponente porque el exponente lo hemos sacado para aquí.
¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 8? ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? 2 elevado a 3, porque 2 por 2 y por 2 son 8. Por lo tanto, este logaritmo vale 3 y 4 multiplicado por 3 son 12. Otra propiedad nos dice que el logaritmo de una raíz es igual al cociente que entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. Es decir, si yo tengo el logaritmo en base a de una raíz, la raíz tiene índice n, puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, lo que sea. Pues esto lo puedo escribir como el logaritmo en base a de lo que haya dentro de la raíz, ¿vale? Y fijaos que el índice de la raíz lo podemos poner como esta fracción de aquí. También se podría escribir, esto que estáis viendo aquí, de esta manera. Quedaría el logaritmo en base a de lo que haya dentro de la raíz y el índice de la raíz, si es cuadrada es 2, si es cúbica es 3, lo que sea, lo ponemos dividiendo abajo. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de la raíz cuarta de 8, esto lo podemos poner como, nos cogemos el índice de la raíz que es 4 y ponemos un cuarto, ¿vale? Y ponemos logaritmo en base 2 de lo que hay dentro de la raíz, logaritmo en base 2 de 8. Esto que he puesto aquí, fijaos que es exactamente lo mismo que coger este logaritmo y dividirlo entre 4. Entonces también se puede poner de esta manera, logaritmo en base 2 de 8 dividido entre 4. El logaritmo en base 2 de 8, como ya hemos visto, es 3, porque 2 elevado a 3 me da 8. Y todo esto está dividido entre 4, por lo tanto esta operación me da 3 cuartos. Y la última propiedad que vamos a ver de los logaritmos en este vídeo es el cambio de base. El cambio de base lo que nos dice es que si yo tengo un logaritmo en base a de un número x, esto lo puedo expresar como un cociente de logaritmos que van a tener los dos la misma base, que va a ser otro número distinto porque estamos haciendo un cambio de base y queda de la siguiente manera. Se coloca el logaritmo en base, la base que queramos, que tiene que ser la misma arriba y abajo. Y se coloca el logaritmo de x arriba y el logaritmo de a abajo. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 del número 4, yo lo puedo poner, si quiero hacer un cambio de base 2 a base 4, tiene que ser la misma base arriba y abajo, pues lo que haría sería logaritmo en base 4, logaritmo en base 4. Y coloco arriba, el 4 arriba y el 2, que es la base, abajo. Esto de aquí es igual a esto de aquí. Y lo que he hecho ha sido un cambio de base. ¿Cómo resolvemos esta operación? ¿Cuánto es el logaritmo en base 4 de 4? 1, porque 4 elevado a 1 es 4. ¿Cuánto es el logaritmo en base 4 de 2? Un medio, porque 4 elevado a un medio es lo mismo que la raíz cuadrada de 4, recordad las propiedades de las potencias, que es 2. Y este 2 que está dividiendo aquí pasa para arriba multiplicando y me quedaría 2. Bueno, pues esto es un resumen con ejemplos sencillos de las propiedades más importantes de los logaritmos. Espero, como siempre, que os haya sido un vídeo útil. En vídeos posteriores haremos algunos ejercicios y hasta la próxima.